Y hablando de niños, estábamos hace ya probablemente unos más de 15 años, habíamos ido con 2 matrimonios más a Villa del Dique, a pasar unos días en el verano, y los chicos eran chicos. Valentín debe haber tenido 3, 4 años, y de pronto, en medio de la mucha gente y de las conversaciones entre los matrimonios, y bueno, ese tiempo lindo que uno está distendido, ¿dónde está Valentín? ¿Dónde está Valentín? ¿Lo viste, Valentín? No era de escaparse, no era de andar por ahí, salvo los domingos, después todos los días sí. Y se nos había perdido, y la verdad que el susto duró poco, pero fue una media hora angustiante, ¿no? Porque cuando de pronto no está un chico y uno no sabe dónde está, qué le puede haber pasado, quién lo puede haber agarrado, uno se preocupa y mucho, ¿no? Porque uno no sabe lo que le pueda pasar a una criatura en una situación así. Que Dios bendiga y guarde a cada uno de nuestros hijos, ¿no? Y nos ayude a estar atentos. Pero presento esto simplemente para que cobre más sentido lo que vamos a leer, que es un versículo en el contexto que ya habíamos leído el domingo pasado. Fíjate, esto está en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 al 6 y después del 13 al 15. Pablo, como padre espiritual, tenía una genuina preocupación por sus hijos espirituales. Y la preocupación de Pablo era de que no cayeran sus hijos espirituales en manos de alguien que pudiera dañarlos, engañarlos, perturbarlos, ¿no? O apartarlos del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 en adelante. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este es el versículo que habíamos leído la semana pasada. El temor de Pablo como padre espiritual era que los hijos espirituales cayeran en el engaño ¿de quién? Del diablo, de la serpiente. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, allá aquella primera mujer, también les pase a ustedes que la mente de ustedes se corrompa. Y sigue diciendo en el versículo 4, fíjense: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, hago el énfasis, a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Otras versiones dicen: bien lo soportan con gusto, lo reciben sin quejarse. Pero ahí hay un énfasis que yo marqué. ¿Cuántos Jesús, hijos de Dios, hay? ¿Cuántos Jesús murieron en la cruz? Uno solo. ¿Por qué será entonces que Pablo habla de otro Jesús? ¿Cuántos Espíritus Santos tiene Dios? Uno, un único Espíritu Santo, el que está desde el comienzo y hasta la eternidad. Pero acá Pablo dice que habían recibido otro Espíritu. Y el mensaje del Evangelio es uno, es único. Es el mensaje del Evangelio. Pero parece ser que se había metido gente en la iglesia de Corinto predicando a otro Jesús, hablando de otro espíritu y predicando otro evangelio. Y el problema era que los corintios lo habían aceptado, lo habían tolerado. De la misma manera que Eva, después de haber recibido el mensaje de Dios, no comerás del árbol que está en el huerto, porque el día que comas de él, ciertamente
morirás. Ese había sido el mensaje que Dios le dio a Adán y a Eva. Pero de pronto Eva escuchó otro mensaje, recibió de buena gana otro mensaje. Vino la serpiente con su astucia y le dijo: ¿con que Dios te ha dicho que si comes del fruto de ese árbol vas a morir? No vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto se van a abrir tus ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso Pablo dice: tengo temor por ustedes, hijos espirituales de Corinto, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así ustedes sean engañados y se aparten de la fidelidad al Señor. Dios nos guarde, Dios guarde a su iglesia, Dios guarde a nuestros jóvenes, Dios guarde nuestros matrimonios. Dios nos ayude y gloria a Dios porque pone personas con una sana preocupación, así como Pablo velaba por la iglesia de Corinto y las demás iglesias, para que no se apartaran. Y les va a abrir el ojo o les va a hablar acerca de las precauciones que tienen que tener justamente para no desviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjense en el versículo 5, dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Quiénes serían aquellos grandes apóstoles? ¿Serían Pedro, Bernabé o será alguno de esos, de los 12 de Jesús? ¿No? Esa expresión, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, es en realidad una frase cargada de mucha ironía, donde Pablo les está diciendo a los corintios: esos que han llegado después de que yo estuve entre ustedes predicando el Evangelio, después de que yo estuve con ustedes ayudándoles a formar la iglesia de Cristo, llegaron otros que se consideran a sí mismos grandes apóstoles, pero que están queriendo ganarse el corazón de ustedes de una manera engañosa. Están queriendo desacreditarme. Gran parte de la segunda carta de Pablo a los Corintios tiene que ver con justamente volver a darle fundamento a su llamado apostólico, porque había habido mucha gente que había aparecido después en la iglesia de Corinto y en otras más, gente que descartaba o procuraba sacar del medio a Pablo o desacreditarlo como apóstol. ¿Y cuál era el argumento de esta gente para desacreditar a Pablo? Estos decían: lo que pasa es que Pablo no tiene una buena elocuencia, no sabe hablar bien, es un poco tosco en las palabras, entre otros argumentos que daban. Por eso, en el versículo 6, Pablo sigue diciendo: pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los hemos demostrado. Esta gente que buscaba desacreditarlo, evidentemente tenían mucha capacidad oratoria, tenían una buena elocuencia. ¿Y qué pasa cuando aparece una persona que habla bien y tiene argumentos y sabe llegar al público y sabe congeniar o lograr un buen feedback con el público? Por lo general, el público ante una persona así, ¿qué siente? Admiración, empatía, siente, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo? ¿Viste que se siente algo especial cuando tal persona habla? ¿Viste que es tan carismática esa persona? ¿Viste los ejemplos que pone? O nos hace reír, nos hace entender, nos hace sentir bien. La gente que había llegado a Corinto después de que Pablo había estado ahí predicando y se había ido a seguir la obra del Señor, habían mostrado esto y habían cautivado la atención de los corintios. Y ellos decían: claro, este Pablo es una persona tosca para hablar, no tiene conocimiento. Y Pablo les dice:
puedo no ser el mejor orador, pero tengo mucho conocimiento y eso se los hemos demostrado. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo, Pablo ya va al grano y dice, porque estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos. Escucha esta expresión, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, que tienen la apariencia de ser apóstoles de Cristo. Y hago un paréntesis acá para ilustrar esto, porque se ha vuelto una mala noticia recurrente la de gente, por ejemplo, que vestida de policía llega a una casa simulando alguna operación de la policía y obviamente cuando vos abrís la puerta y ves a una persona uniformada o a varias personas uniformadas que te dicen que están haciendo una investigación, uno les abre la puerta y más de una vez estos casos han terminado en robos o les han desvalijado la casa a la familia que los vio vestidos de policía. ¿Se entiende a dónde quiero llegar, no? Dice Pablo que estas personas se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué puede haber hecho la iglesia de pronto cuando vio a esta gente disfrazada de apóstoles de Cristo? ¿Les habrá cerrado la puerta? No, porque hablaban como discípulos o como apóstoles, manifestaban conocimiento, manifestaban elocuencia. Entonces la iglesia de Corinto les abrió la puerta y los empezó a escuchar con mucho gusto, con mucha atención. Y en ese mensaje sutil iban desacreditando a Pablo. Pero sigue diciendo el texto en el versículo 14, no es maravilla. ¿Qué cosa? Que estos obreros fraudulentos se disfracen como apóstoles de Cristo. No es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y la serpiente, que es Satanás, tiene sus pseudo apóstoles. ¿Qué te parece? ¿Habrá hoy en día falsos apóstoles? ¿Habrá hoy en día obreros fraudulentos? De verdad te pregunto, ¿habrá gente que se mete en las iglesias aparentando ser una cosa cuando en realidad es otra? Para hacer dulce. Como lo había en la época de Pablo. Por eso la preocupación de Pablo. Tengo un temor, tengo una preocupación, les dice Pablo. Que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva allá en el comienzo, ustedes también sean engañados. Y esa preocupación tiene que alertarnos, no generar desesperación, pero sí alertarnos a nosotros como iglesia por nuestra vida, por nuestros hijos, por nuestras familias, por los demás hermanos. Porque sí hay, como decía Tommy, para hacer dulce hoy en día, gente que hace mercadería de la fe, gente que predica otro evangelio. Que no hay otro evangelio, pero tratan de encontrarle la vuelta para cautivar a la gente. Predican a un Cristo buena onda, a un Cristo que, si no estás dispuesto a seguir sus demandas, Él puede, este otro Cristo te puede rebajar un poco el precio del evangelio. Te lo puede poner de oferta el evangelio. ¿Se podrá poner de oferta el evangelio? No. Y eso es lo que hacían y lo que hacen estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos. Yo quiero que veamos en la Biblia algunos casos de gente que fue engañada por la astucia de la serpiente. David, el rey David, a quien Dios había establecido como rey, a quien Dios le había dado autoridad para gobernar sobre toda su nación de Israel, en algún momento hizo abuso de su autoridad. ¿Ok?
¿Te acordás cuando vio a Betsabé bañándose? Y David como rey mandó a sus oficiales a que trajeran a aquella mujer. Que por cierto, cuando él mandó a preguntar, dice el segundo libro de Samuel, ¿quién era esa mujer? Vinieron y le dijeron clarito, esa mujer es hija de Eliam y está casada con Urías. Le dijeron bien clara la situación de Betsabé. Sin embargo, él, desoyendo o no teniendo en cuenta esa situación, la mandó llamar y se acostó con ella y todos conocemos la historia, cómo terminó. Pero ahí quiero yo que podamos pensar en lo siguiente. Porque a los que somos casados, Dios nos ha dado una autoridad. La palabra dice que las esposas estén sujetas a sus maridos. Dice así la palabra, ¿no? Y a veces los varones, y dentro de las iglesias sobre todo donde se conoce esta palabra, golpean la mesa, levantan la voz y hacen uso de esta palabra diciendo, la Biblia dice que vos te tenés que sujetar, acá yo soy el que mando. Y de pronto manipulan con la palabra para hacer lo que quieren, como hizo David. Y así como es cierto que la Biblia dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos, la Biblia también dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las dos cosas son ciertas. Cristo no engañó a la iglesia. Así que mal sería de mi parte como esposo o de tu parte como esposo si haciendo uso y abuso de la palabra te valieras de la autoridad para engañarla. Cristo jamás manipuló ni menospreció a la iglesia, sino que justamente la amó y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, es cierto que la esposa tiene que estar sujeta a su marido, como también es cierto que el marido debe amar, debe cuidar, debe respetar, debe tratar bien a su esposa. ¿Amén, hermanas? ¿Y amén, varones? Claro que sí, porque eso es lo que trae orden a la familia. Eso es lo que hace que una familia sea bendita de parte de Dios. A los papás, Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos. Por eso la palabra les enseña a los hijos a que estén sujetos a sus padres. Ahora, que nunca caigamos en la trampa de abusar de esa autoridad con nuestros hijos, porque a veces los papás, que obviamente tienen más fuerza que los hijos y más autoridad frente a ellos, le dicen al hijito, cuando golpean la puerta y ven que es alguien que no tienen ganas de recibir, anda a decirle que no estoy. Dice mi papá que no está. Claro. O un papá o una mamá que de pronto se ven descubiertos en algo por un hijo. Ni se te vaya a ocurrir decirle a tu padre esto. Ni se te vaya a ocurrir hablar de esto con tu mamá. Porque si no, mira que... Y ahí viene el abuso de autoridad. Por supuesto que el engaño de David tuvo que ver con la fornicación, con el adulterio. Pero fíjate que esta faceta se desprendió del abuso de autoridad que David hizo para mandarla a llamar a Betsabé y acostarse con ella. La serpiente con astucia ha engañado a muchos creyentes en Dios y lo sigue haciendo con argumentos muy convincentes. Por ejemplo, ¿vos tenés derecho de prosperar? ¿Tenemos derecho de prosperar? Sí. Claro que sí. ¿Dios quiere que prosperemos? Sí, por supuesto. Entonces, la serpiente que es astuta se vale de esa realidad
pero nos llena la cabeza si no estamos bien preparados. Vos tenés derecho de prosperar, vos tenés derecho de ganar más, vos tenés derecho de disfrutar de la vida. Y bueno, de última habrá que pagar algún costo, porque todo tiene su precio. Entonces, y bueno, a veces no te vas a poder congregar siempre, porque hay que trabajar los domingos. O no vas a poder congregarte siempre porque el domingo es la fecha especial para las juntadas familiares, los cumpleaños, la salida. Y con esto no estoy diciendo que no salgamos y no festejamos un cumpleaños, hermano. A mí me gusta más que a ustedes. ¿Sí? Pero hemos aprendido a poder festejar, a poder pasar tiempo con la familia, a poder visitar a alguien, volviendo al horario adecuado para poder participar de la reunión. Acá ya no lo hacemos por una cuestión obvia, que estamos abocados el domingo plenamente a lo que es la tarea de la iglesia. Pero en Villa de Rosario, cuando vivíamos allá, no había domingo en el verano que no nos fuéramos al río. ¿Sí o no? Y nos íbamos con otros hermanos de la iglesia. Pero a las 5 de la tarde pegábamos la vuelta. Y algunos dirían, mira, estos sonsos se van a la mejor hora. Y no, allá habíamos disfrutado, habíamos comido, volvíamos a casa, nos preparábamos, íbamos a la reunión a alabar al Señor. Y no era ningún pesar, no era hoy una obligación, no era algo que hacíamos porque si no nos iban a poner falta. Lo hacíamos por amor al Señor. Y a veces por ahí cabeceábamos de sueño porque habíamos andado en el sol del verano ahí en el río, pero ahí estábamos sirviendo al Señor. Y desde que tengo uso de memoria o uso de razón, siempre me tocaba estar una hora antes de la reunión, porque como estaba involucrado con la alabanza, por si ustedes no saben, a las 6 menos cuarto ya andan estos que ustedes ven acá tocando los instrumentos. Vienen a acomodar las sillas, vienen a orar, vienen a ensayar. Y es parte del ministerio que han entendido. Y lo hacen con gusto, lo hacen con alegría. Y yo bendigo al Señor por eso. Porque así tiene que ser. Porque el diablo ha engañado a muchos, haciéndoles creer que ese derecho de prosperar, que es lícito, puede inclusive tener el costo de el pasar tiempo con la iglesia, de servir al Señor. Y ahí hay un engaño. Fíjate cuál es la palabra del Señor hacia su pueblo en la época del profeta Ageo. Capítulo 1 de Ageo, versículos 2 al 9, lo leo en la versión Dios habla hoy. Y esto es lo que esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. 2 puntos. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Qué decía la gente de aquella época? Claro, estaban sin templo. No tenían un lugar para reunirse. Y el argumento que ellos habían creído, después de una devastación, después de una invasión, de que fueron llevados cautivos, volvieron a Israel, no, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Y sigue diciendo en el verso 4, acuérdate que es Dios el que está hablando. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Es una pregunta para que piensen. No, todavía no es la época para que podamos comprometernos en un ministerio, en un servicio. No, ya cuando seamos más grandes, ya cuando los chicos estén acomodados, ya cuando terminemos la casa, ¿Cuándo será el tiempo? Entonces Dios les pregunta a esta gente. Y en el verso 5 dice, yo el Señor Todopoderoso les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Se esforzaban, pero no tenían resultados conforme a los esfuerzos que hacían. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. ¿Sabe cómo se llama eso? Insatisfacción. Y el que trabaja jornal
el que todos los días recibe su sueldo, significa eso, echa su salario en saco roto. Porque juntaban, pero no les rendía. No les rendía la plata. ¿Alguna vez escuchaste una expresión así? ¿O supiste de alguna realidad así? Es para que lo pensemos, ¿no? Verso 7, Dios les vuelve a decir, yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. El problema no es, hermano querido, para que lo entendamos y para que a nadie le pese la culpa, porque Dios no trabaja por medio de la culpa, Dios no manipula por medio de la culpa, eso hacemos las personas, ¿no? Entonces, para que a nadie le pese la culpa y lo entendamos bien, no se trata de que no tengas que trabajar, no se trata de que no tengas que esforzarte, no se trata de que no te puedas proyectar. Haces bien en proyectarte, haces bien en pedirle al Señor que te ayude a crecer en tus negocios, haces bien en ser fiel en lo que tenés hoy en día para que el Señor te pueda poner sobre más. El problema es cuando solo nos preocupamos de eso y descuidamos lo que es del Señor. Su casa, el servicio, el congregarnos, el poder estar para crecer, para recibir la palabra. No, pero yo escucho las predicaciones de internet. Bárbaro, escúchalas. Pero nada, absolutamente nada, suplanta el estar juntos como familia. ¿Sí o no? O sea, si vos viajas y estás un mes afuera de tu casa, y sí, vas a ver la foto de tu familia, hoy en día le podés llamar y verlos por la pantalla ahí en tiempo real, pero no es lo mismo que estar al lado de tu familia y darles un abrazo, ¿sí o no? Claro, no hay nada que suplante el estar con la familia, y no hay nada que suplante la familia de Dios. Por eso es que Pablo les escribe a los corintios y les dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes, la mente de ustedes también se extravíe llenándose de un montón de argumentos. ¿Y de qué manera fue engañada Eva? Sino con pensamientos. Como decíamos hace un rato, escuchó otro mensaje y lo escuchó con gusto. Y ese mensaje que escuchó de la serpiente le hizo ver otras posibilidades. Y cuando cuando Eva escuchó a la serpiente, empezó a ver que lo que definitivamente, según Dios, era causa de muerte, lo empezó a ver como bueno. Fíjate lo que dice en Génesis 3:6. Después de que la mujer, Eva, escuchó a la serpiente, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Porque después de que escuchamos a la serpiente astuta, muchas cosas que claramente sabemos no son convenientes o son causas de muerte o son causas de maldición, las empezamos a ver buenas y agradables. Esto le pasó a Eva. Fíjate cómo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. La mujer quedó convencida. ¿Después de qué? De escuchar a la serpiente. Y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio al salame de su marido. Perdón, eso no dice esta versión. Pero, bueno. Por eso Pablo les dice a los corintios y a cada uno de nosotros, tengan cuidado,
Así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, que no sean engañados los sentidos de ustedes. Cuídate, hermano, cuídate, hermana. Dios quiere que aprendas a recibir esta sana preocupación. A veces puede venir de parte de un familiar que te ama profundamente y te dice, mira, ¿por qué no buscas al Señor de verdad? ¿Por qué no empezás a dedicarte a Él? La preocupación puede venir de un hermano de la iglesia que te ama y te dice, no te veo bien. Apareces a veces en la iglesia, después no te vemos por mucho tiempo, estás leyendo la palabra. ¿Por qué no empezás a poner al Señor en primer lugar? Tened cuidado, mira que el mundo está embromado, hay mucho engaño en el mundo. La preocupación puede venir de tu papá, de tu mamá, de pastores o de líderes de la iglesia. Recibámoslo porque es preocupación de Dios. La preocupación de Pablo por los corintios era una preocupación que Dios había puesto para inspirarlo a escribir lo que pudiera alertarlos a los corintios para que no terminaran engañados como lo había hecho Eva. La serpiente, con su astucia, engaña a muchos dentro de la iglesia con un manto de religión. Acordate lo que leímos al principio. ¿Qué hace Satanás? Se viste de ángel de luz. Por eso no es extraño que sus ministros, los que sirven a Satanás, también se disfracen como ministros de justicia. ¿Se acuerdan del joven rico que llegó un día y se arrodilló a los pies de Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Estaba interesado en las cosas espirituales este hombre. Y Jesús le dice algunos mandamientos. Bueno, ¿conocés la ley? No adulteres, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre le dice, yo he guardado todo eso desde mi juventud, ¿no? Un manto de religión, una apariencia de piedad. Y el texto sigue diciendo que Jesús le miró y le amó y le dijo, te falta una cosa, quiero que vayas y vendas todas tus posesiones y le des a los pobres. Y vení y seguime. ¿Y qué pasó con este hombre? Se fue triste. Jesús, cuando habló esa palabra, alumbró, iluminó o descubrió el engaño que la serpiente astuta había generado en el corazón de ese joven religioso. Porque ese joven amaba tanto su fortuna que no estaba dispuesto a sacarla del primer lugar de su corazón para poner en ese lugar el reino de Dios. Y esto te tiene que llevar a vos como a mí a que nos planteemos, ¿habrá algo que ames más que a Dios? ¿Habrá alguien a quien ames más que a Dios? Porque acordate, no hay otro evangelio. Aunque otros lo prediquen, aunque haya muchos falsos profetas que prediquen otro evangelio, más barato, por cierto, el evangelio sigue siendo el que anunció Jesucristo. Y en Lucas 14, 26, 27, dice Jesús, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, pregunto, ¿quién quiere ser discípulo del Señor Jesús? Bueno, si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Y ese sigue siendo el evangelio. No hay otro evangelio. Aunque alguien te pueda decir, pero no hay problema, vos tenés derecho, viví la vida, está bien, no seas un religioso, no seas un fanático. Podés vivir un poquito acá y un poquito allá, probás un poquito de esto, un poquito de aquello, no hay problema.
Pero eso no es el Evangelio. Ese no es el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesús es que le amemos a Él más que a nuestra propia vida y más que a cualquier otra persona y a cualquier otra cosa. Cualquier otro argumento, cualquier otro razonamiento no es más que un engaño del diablo, maquinaciones del diablo. Y seguro que han llegado a tus oídos. A mí, mis amigos me lo han dicho, y a veces hasta amigos cristianos, entre comillas. Con esto no te estoy diciendo que tengas que venirte a vivir a la iglesia, porque va a ser un trabajo extra para mí, entonces no te quiero viviendo acá en la iglesia. Lo que sí te estoy diciendo, o mejor dicho, lo que el Señor nos está diciendo, es que nuestro corazón no puede tener dos señores. No podemos amar a Dios y a las riquezas. No podemos amar a Dios y amar a la familia más que a Dios. Y quédate tranquilo, quédate tranquila, porque esto no significa que no vas a poder amar más a tu familia. Sabe que si amas a Dios en primer lugar, vas a amar mejor a tu familia. Si amas a Dios en primer lugar, vas a amar mejor a tu esposo, a tu esposa. Si amas a Dios en primer lugar, vas a amar mejor a tus hijos. Te vas a administrar mejor. Si amas primero a Dios, la plata te va a rendir mejor. Porque el Señor no es deudor de nadie. El Señor es fiel. Y Él ha prometido proveernos. ¿Y sabes qué? Sobre todo vas a tener gozo. Porque acordate lo que le decía Dios a través del profeta Ageo al pueblo de aquel entonces. Trabajan mucho, pero no les rinde. Comen, beben, tienen casas bonitas, pero no están satisfechos. ¿A cuánta gente conoces así? Que tiene de todo, pero parece que siempre le falta algo para estar feliz. Y anda corriendo detrás de ese no sé qué, que el mundo le ha hecho creer que le falta eso. Un auto nuevo, un celular nuevo, un viaje más, o no sé, la foto en la Torre Eiffel para que, ay, ahora sí soy feliz. Mentira. ¿Mentira de quién? Decilo, ¿de quién? Del diablo. Porque es astuto. Y Jesús habló del engaño de la riqueza, que la gente sigue desesperadamente pensando que ahí está la felicidad. ¡Mentira! Por eso Pablo dice, ay hermanos queridos, temo que como la serpiente con su astucia hizo caer a Eva, ustedes también se han extraviado. ¡Cuídense! ¿Te das cuenta? La palabra del Señor es verdadera y es para que nosotros podamos ser librados del engaño, de las mentiras perturbadoras, de las mentiras tremendas que buscan que nos apartemos del Señor, que dejemos de confiar en Él. Mirá, 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Habíamos leído este pasaje también la semana pasada. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, las armas con las que podemos y debemos enfrentar al enemigo, a Satanás, a esa serpiente astuta, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Son poderosas para destruir las fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? Decíamos la semana pasada, son esos pensamientos, esas corrientes de pensamientos, esas doctrinas filosóficas falsas, contrarias a la palabra de Dios, que se meten en nuestra mente, se enquistan, se arraigan ahí y nos llevan a una sola cosa, a apartarnos de Dios, a no creerle, a desconfiar, como hizo Eva. ¿Qué terminó haciendo Eva después de escuchar el argumento de la serpiente? Terminó viendo el fruto del árbol como sabroso y como agradable. Y no se quedó con verlo lindo, le metió la mano y comió. Y encima lo llevó a su marido que también comiera. Pero la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. ¿De qué manera? Derribando los argumentos. Es decir, descubriendo las mentiras.
Es mentira que vas a ser más feliz si te podés tirar una cañita al aire por ahí. Es una mentira. Vas a llorar amargamente después si no cuidas en fidelidad tu matrimonio. Es una mentira del diablo. Es una mentira que podés vivir como quieras tu vida en lo económico, en lo sexual, en lo espiritual. Es una mentira. Yo hago con mi vida y con mi cuerpo lo que quiero. Sí, pero sabes que vas a pagar un precio. Y va a haber consecuencias. No es una maldición. Así funciona. Lo que uno siembra, cosecha. ¿O no te alegras cuando la planta de tomates que sembraste te da tomates? ¿Sí? Pero así también cuando sembramos otro tipo de semilla, también van a venir los frutos o los resultados. Derribando argumentos y derribando toda altivez. Es decir, el orgullo, la falta de humildad, hay que derribarla. ¿Se acuerdan aquel dicho que les mencioné? De un hombre que había entendido poco de esto y decía, yo antes era vanidoso, ahora soy perfecto. Y aunque suena gracioso, porque es totalmente bruto y exagerado, pero la realidad es que todos luchamos con un orgullo adentro nuestro. Todos absolutamente luchamos con el orgullo. Y ese orgullo, esa altivez, hay que derribarla. Porque también esto es causa de que muchos caigan en los engaños astutos de la serpiente. Mirá. ¿Qué me va a enseñar la gente? ¿Escuchaste a alguien que dijera así alguna vez? ¿Qué hay detrás de un dicho semejante? Imagínate vos que tu hijo, tus hijos, los tuyos, se paren delante tuyo y te digan, papá, mamá, vos me vas a enseñar a mí. Eso es orgullo, eso es altivez. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas para destruir la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Jóvenes queridos, amados, cuídense porque todos los que pasamos por la juventud hemos sido así. Estos viejos me quieren hablar de la vida y del amor con ejemplos que vivieron hace 30 años, están pasados de moda. ¿Qué saben estos? ¿Cuántos habremos dicho así? ¿Y cuántos habremos dado la cabeza contra la pared por no tener en cuenta el consejo que nos dieron? Cuídense y cuidémonos todos, porque el hecho de que ya tengamos 40 y 50 y no significa que ya no seamos más orgullosos. A veces el orgullo crece junto con la edad. La altivez crece conforme crece el conocimiento muchas veces. El conocimiento, dije, no la fe verdadera, Entonces cuidémonos porque de esta manera Satanás ha engañado a muchos. La serpiente con su astucia sigue engañando a muchos con el argumento de que si nadie se entera de tu pecado, mejor. Que nadie se entere de la mentira que dijiste, que nadie se entere de lo que robaste, que nadie se entere de lo que andas viendo por ahí, que nadie se entere, porque sería exponerte a la vergüenza. ¿Qué se tienen que enterar? Mejor evitémoslo. Eso te dice la serpiente. ¿Para qué? Para que te mandes al mazo, no sé si se entiende la expresión, para que no digas nada, te quedes ahí calladito pensando que de esa manera vas a zafar. Mira lo que le pasó a David. Siempre lo usamos de ejemplo a David, ¿no? Salmo 32, versículos 3 al 6. Mientras me negué a confesar mi pecado, o sea, mientras escondió lo que había hecho, dice, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Eso significa que estaba contento? ¿La estaba pasando bien? No. Eso le pasaba mientras él se guardó su pecado, mientras
Lo puso bajo la alfombra pensando que de esa manera iba a zafar. Dice el verso 4, día y noche tu mano, le está diciendo al Señor, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Tengo unas preguntas, escuchá. Después de que David pecó con Betsabé, aunque él no lo había confesado, ¿Dios lo sabía o no lo sabía? Sí. Otra pregunta. ¿Qué merecía según la ley del pueblo hebreo una persona que asesinaba a otra o que era la causante de la muerte de otra? La muerte. La ley decía que aquel que voluntariamente había matado, había tentado contra un prójimo, debía morir. Y acá viene la otra pregunta, para que pienses. Si David, según la ley de Dios, debía morir, ¿por qué en vez de matarlo, le puso su mano de disciplina encima? Y lo hizo andar así, triste y seco y angustiado por un tiempo. ¿Para qué? Para castigarlo, para enseñarle del error que había tenido. Claro, porque el castigo que merecía era la muerte, pero no lo mató. Porque lo amaba con tremenda misericordia. Y acá viene, hermanos queridos, el evangelio precioso, el único y verdadero evangelio. Pablo escribe a los romanos y les dice en el capítulo 2, verso 4, pone mucha atención, decirle al Espíritu Santo que te ayude a entender esto. Pablo hace una pregunta, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te has dado cuenta, hermano? De lo tolerante, paciente y bondadoso que es el Señor con vos. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Por eso Dios no lo mató a David. La ley decía que tenía que morir. Y la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos morir. Pero es hora de que nos demos cuenta de que la bondad, la paciencia, la ternura del Señor sobre nuestras vidas, aunque a veces ponga la mano sobre nosotros, eso puede entenderse como una disciplina, como la que le podemos marcar a nuestros hijos, como una penitencia, como una llamada de atención. La mano del Señor pesaba sobre la vida de David. David se mostraba como, está todo bien, no pasó nada. Pero por dentro se estaba secando, estaba angustiado, no podía experimentar gozo. No le faltaba nada económicamente, no le faltaba nada emocionalmente, pero sabía en el fondo que algo Dios estaba haciendo con él. ¿Por qué? Porque no confesaba su pecado. Hasta que llegó el punto donde entendió. Por eso dice en el versículo 5, vuelvo al capítulo 32 de los Salmos, dice, finalmente, podría haber sido antes, ¿no? Finalmente, lo último. Es como cuando la gente después de intentar 10.000 formas de hacer algo dice, bueno, que sea como Dios quiera. Estaría bueno decir antes en todo caso, Señor, ¿cómo querés que hagamos las cosas? ¿No? Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste, gloria a Dios. Toda mi culpa desapareció. La mochila Dios la sacó y la tiró al fondo del mar. Escucha el verso 6. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya ¿qué? Mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Y esa es otra mentira con la que la serpiente ha engañado a muchos. Hay tiempo.
Podés esperar. ¿Por qué tanto apuro en ahora tener que confesar? Ya, prepárate. Prepárate emocionalmente, prepárate, ya va a haber tiempo, a lo mejor se soluciona de otra manera. ¿Sabes que para confesar los pecados no hace falta preparación? Lo que hace falta es determinación y humildad. Porque ¿con qué se contrasta la altivez o el orgullo? Con la humildad. Entonces lo que hace falta es humildad para confesar los pecados. Porque la serpiente astuta te va a convencer, y lo ha hecho conmigo, y seguramente que lo va a hacer con vos. No es tan grave. ¿O acaso otros no han cometido lo mismo? Bueno, está bien, vos ya le confesaste a Dios, ya está. No hace falta que hables con tu esposa, con tu esposo. No hace falta que hables con tu hermano por esto. Ya está, vos ya se lo confesaste a Dios. Cuidado, hermanos. David, aunque se mostraba entero, estaba secándose por dentro. Y la mano de Dios pesaba sobre su vida como una disciplina, no porque lo quisiera castigar, sino porque lo quería guiar al arrepentimiento. Y cuando él confesó el pecado por fin, ahí vino el perdón, ahí vino el alivio, ahí Dios sacó el peso de la mochila, el peso de la condenación. ¿No es distinto hoy? No es distinto para mí, no es distinto para vos. Sigue siendo el mensaje del Evangelio, sigue siendo lo que predicó Jesucristo. Arrepiéntanse. Y cuando Juan el Bautista los bautizaba en el Jordán, dice que los bautizaba y venían a él confesando sus pecados y bautizándose. Entonces, ese sigue siendo el único y verdadero Evangelio. Ese es el mensaje del único Jesús, no hay otro. No hay otro Jesús, no hay otro Evangelio, no hay otro Espíritu de Dios que no te guíe al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos guía al arrepentimiento. Por eso lo necesitamos, hermanos. Por eso tenemos que estar alertas y cuidarnos. Y si hay algo de esta palabra que ha llegado a tu vida, si algo de esto está pasando en tu vida, me alegro, no de que te esté pasando algo feo, me alegro de que hoy puedas escuchar esto, porque el mensaje del Evangelio es una nueva oportunidad de salvación, de perdón, de restauración, de gozo, de paz del Señor sobre nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Entonces, qué bueno que hoy podamos tomar decisiones y cerrarle la puerta al enemigo, porque es astuto, porque sabe cómo engañar, es elocuente, se muestra tan fascinante, se muestra tan buena onda a través de las corrientes de pensamiento del mundo, a través de nuestros propios pensamientos, pero todo eso es engañoso. La palabra dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Déjame que te diga lo último. No te conviene tenerlo como amigo a Satanás. No te conviene. No le prestes oídos. Cerrale la puerta. Échalo fuera de tu casa. Échalo fuera de tu mente. Échalo fuera de tu vida. Lleva cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Esto que estoy pensando, ¿le agrada al Señor? ¿Te acordás la oración de David con la que empecé la enseñanza la semana pasada? David dice, oh Señor, que te sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto de poner a la luz de la palabra del Señor lo que pienso, lo que digo, lo que hago, las motivaciones. ¿Por qué hago esto? ¿Para quién hago esto? ¿A quién quiero agradar con esto? Porque si Dios es el que se agrada de nuestras vidas, vamos a vivir en paz,
vamos a crecer, vamos a disfrutar de su abrazo, de su cobertura, de su protección. Si no, vamos a estar así. Y la mano del Señor va a pesar sobre tu vida hasta que, espero que no sea al fin, decidas ponerte de acuerdo. Ayúdenme por favor los músicos. Te hago una pregunta, no hace falta que me respondas ni que digas amén, pero te hago una pregunta para que pienses. ¿Realmente agradeces a Dios por el Evangelio? Yo sé que algunos de todo corazón dicen que así sea, amén. Pero es para que pienses, para que cada uno de nosotros pensemos. ¿Valorás el Evangelio? El Evangelio no vino para darnos una pintadita por fuera y esconder lo que hay adentro. Dios no hace chapa y pintura, hermanos. Dios cambia el corazón. Entonces, para que Dios pueda cambiar tu corazón hace falta que en humildad, contra toda altivez, nos pongamos a cuenta, confesemos. A lo mejor ha sido tu caso de que has estado demasiado preocupado por cuestiones económicas o por pasarla bien festejando y no querés perderte ningún tren de estos que andan disfrutando la vida, ¿no? A lo mejor tenga que ver con tu familia, con un amor excesivo para con alguien o para con algo. Deja que el Señor te supla. El mensaje del Evangelio sigue siendo que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él se ha comprometido en añadir todas las demás cosas. ¿Lo crees? Ese es el mensaje del Evangelio. Y no hay nada más satisfactorio, no hay nada más emocionante, no hay nada más precioso que poder vivir cada día disfrutando de lo que Dios nos da. Deja de buscar otras cosas, búscalo a Él, que es el dador de todas las cosas. Te invito a que te pongas de pie un momento.